Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Conexión Minera. Este lugar donde hablamos de lo bueno, lo difícil y lo malo que es trabajar en la industria minera. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante y que tenemos una experta, realmente tenemos una experta del área. Entonces, para todos aquellos que se han dedicado a la parte de cuidar la seguridad de los empleados en una operación minera, o si eres una persona que quiere y busca estar en este departamento, seguro que este podcast es para ti. Te va a interesar. ¿Te va a interesar? Bueno, como saben, vamos a seguir nuestra dinámica de estar haciendo unas preguntas para poder desarrollar el tema. ¿Va? ¿Estás lista? ¿Estás preparada? No. Dale, bien. Bueno, sé que ya en otros episodios has hablado acerca de tu experiencia en el área, pero sí me gustaría volverlo a retomar para aquellas personas que van llegando y que nos platicaras así un poquito de cómo llegaste al departamento de seguridad. Ok. Bueno, primero que nada, gracias por lo de experta. Pero siento que, o sea, sí, mi camino pues empezó en el área de seguridad. Ujú. Experta no me considero. Creo que todavía nunca dejamos de aprender y es algo que yo siempre digo en nuestros cursos, en nuestras capacitaciones. Nunca dejamos de aprender. Yo creo que aún me falta muchísimo que aprender, a lo mejor no de seguridad, sino de muchísimas otras cosas, incluso de la vida. Fíjate que a mí también me pasa, porque ahorita que lo estás diciendo me está haciendo mucho sentido en cuando yo digo, conforme más aprendo, más me doy cuenta que más necesito aprender. ¿Qué más necesito aprender, no? Justo. Ajá. Pero gracias por lo de Pues gracias por la experta. Entonces, ¿cómo llegué al área de seguridad? Bueno, no sé si se acuerdan, en los episodios pasados hablábamos un poquito de cómo era nuestro primer día en la mina. Yo platicaba un poco de que yo llegué, bueno, yo empecé mi camino laboral cuando yo fui de prácticas, ¿no? Y a partir de ahí yo me quedé ya trabajando. Entonces, yo me quedé con una empresa, pues, contratista muy pequeña. Ujú. La verdad es que éramos como 15 colaboradores, o sea, de verdad muy, muy pequeña. Ahí no empecé en el área de seguridad, pero ahí empecé mi camino laboral, ¿no? De hecho, me acuerdo mucho porque la empresa contaba con equipo de protección personal y yo decía, ay, ¿esto para qué sirve? O sea, Sí. ya trayendo conocimiento de la escuela, ¿no? Ujú. Pero sí decía, bueno, ¿y esto? ¿Y por qué no los utilizan? ¿Por qué no lo utilizaban? O sea, realmente estaba ahí como guardado, ¿no? Oye, ¿y cómo te fue armando tu casco? Oye, No, ¿o no ya me te lo dieron acuerdo, pero armado? creo que ya me lo habían dado armado. Mm. La verdad no me acuerdo, pero sí varias cosas decía, ¿y esto para qué servirá, no? Y entonces así inició. De hecho, era como que todo lo de seguridad, pues no había nada, ¿no? Y yo pensaba que pues todo estaba bien, ¿no? Que es un tema que ya hemos dialogado de cómo nos sentimos cuando vamos llegando, ¿no? Pero así, a partir de ahí, pues ya, bueno, esa fue la parte operativa. Y ya a partir de ahí me dieron la oportunidad en el área de seguridad. Sí estuve, pues, en algunas empresas. Ujú. Y en la primera empresa que estuve realmente me enseñaron todo lo que no debería de hacer. Oh, pero obviamente en ese momento no sabías, ¿o sí? En ese momento yo no sabía nada, ¿no? O sea, bueno, sí sabía, obviamente traes el conocimiento básico de la universidad, pero ya cuando te topas a la operación, a todo lo real que es estar en lo laboral, en la industria, en campo, incluso con lo administrativo, ¿eh? Dices, ¿qué es todo eso, no? Sí, ¿sabes qué? Yo también siempre he pensado, porque justo tengo contacto con alumnos porque también doy clases, en cómo, o incluso cuando damos las capacitaciones que son recién egresados o son estudiantes, como que algo que tienen muy presente es justo el tema de la seguridad. Ajá. Entonces, ¿en qué punto tú crees que como que se nos olvida? Porque creo que si hablamos con cualquier recién egresado, con un estudiante y les preguntamos cuáles son tus responsabilidades una vez que vayas a estar en la operación, lo primero que te van a decir, cuidar al personal, utilizar el EPP. Entonces, ¿en qué momento tú crees
que como es esto que tenemos un tantito más trabajado, porque creo que la seguridad es algo que se puede hablar un tantito más fácil que la operación, porque la seguridad la aplicamos en todas las industrias y la Ujú. operación es algo como muy puntual. ¿En qué punto tú crees que esto se nos olvida? En el momento en que le damos más importancia a la operación. ¿Y eso a qué se debe? A lo mejor a los gustos también pueden ser de cada quien, porque hay mucha gente que es muy operativa y lo Ujú, mencionamos, y hay gente que es más administrativa. ujú. Entonces yo creo que al ser recién egresados, al traer este conocimiento básico, ya sea de seguridad, de operación, pero llegar a la operación y en algunos momentos la necesidad y el querer aprender, pero sobre todo la carrera que tú estudiaste, la operación, los procesos, o sea, ya estar en ese ámbito se nos olvida completamente la seguridad. Como que te das cuenta de que hay más que seguridad, ¿no? Te das cuenta que no solo es cuidar al personal, no solo es ponerte tu equipo de protección personal, sino es todo lo demás, ¿no? Los procesos, que ahora sí vas a ver que los métodos de explotación de cada mina, que extraen, y yo creo que eso llama mucho la atención. Entonces, por estar tan metidos en la operación, se nos olvida que realmente la operación y la seguridad va de la mano. Ah, muy bien. Oye, y bueno, por ejemplo, antes, ya ligándolo un poquito a lo que nos platicas acerca de que no solo tenemos responsabilidades de seguridad, sino que también operativas, y que incluso en algún punto pesan más las operativas, porque tenemos Ujú, que cumplir. Pues si no hay mineral, no hay mina. Y ujú, si no hay mineral, no necesitamos un departamento de seguridad, ¿va? ujú. Bueno, no va a estar independiente, más bien. Ajá. Sí lo vamos a necesitar, pero no es como que solo va a estar el departamento. Ujú. Necesitamos de la operación y es un trabajo en equipo. Partiendo de esto, ¿cuál crees, más bien, cuáles son las responsabilidades de un supervisor de seguridad? Bueno, realmente el supervisor de seguridad pues sí tiene varias responsabilidades, varias funciones. No solo estamos en la oficina por bonitos. Realmente es que ese es el dilema, que muchas veces piensan que no hacemos nada. Pero ahorita llegamos a ese punto, ¿sí? Eh, como les comentaba ahorita, pues mi proceso fue y desarrollarme en el área de seguridad y empezar a hacer todo lo que, o a conocer todo lo que no debería de hacer. O sea, realmente sí fue un proceso en el cual yo aprendí todo lo que no debería de aprender. Pero después aprendí que eso no era lo correcto, ¿no? Ya después en otro proceso aprendí que eso no era lo correcto. Pero ¿qué hacemos? Bueno, tenemos responsabilidades, primeramente el salvaguardar la integridad física de las personas, Ujú. ¿sí? O sea, nosotros somos un departamento de servicios como seguridad, que como bien dices, o sea, no hay seguridad sin operación y no hay operación sin seguridad. Entonces nosotros lo que ayudamos a la operación pues es a brindar un lugar seguro Sí. al que la gente no se nos accidente. Entonces, salvaguardar la integridad de nuestro personal, también tenemos responsabilidades o hacemos más bien, pues lo que yo hacía era capacitar al personal, tener estas pláticas como de motivaciones, hacía también obviamente lo administrativo, los reportes, etcétera. Pero una parte bien importante que sí quiero que quede bien clara es que los de seguridad, si bien también somos administrativos, yo lo comentaba en un episodio pasado, somos muy operativos. Y para ser supervisor de seguridad, realmente tienes que saber toda la operación minera. Vaya. Tienes que conocer toda la operación minera para, pues para poder desempeñarte de la manera correcta, pero en sí, sí tenemos muchas responsabilidades. Incluso podemos meter ahí que también damos el PP. Oye, y por ejemplo, como mencionas esta parte de que tenemos que conocer la operación, ¿qué tendríamos que hacer nosotros si vamos llegando a un departamento de seguridad para poderla conocer? No se estén solo en la oficina. O sea, yo sí les recomendaría péguense a la operación. En mi punto de mi experiencia, yo lo que hacía es que yo era muy de campo. O sea, a mí me gustaba mucho andar en la mina. Entonces,
lo que yo hacía es que me pegaba con los colaboradores, o sea, llegaba al área, les pedía que me explicaran ciertas cosas a lo mejor que no conocía. Obviamente va a haber gente que pues tiene mucha experiencia y no se va a prestar para eso, pero hay mucha gente que te va a estar explicando, entonces vayan a campo, conozcan la operación, conozcan, a ver, pues si voy a llegar, si soy nuevo en la mina, a lo mejor no estudié minería, pero estudié otra carrera en donde me puedo desarrollar como supervisor de seguridad, pues sí, pregunta si no conoces los jumbos o si no conoces los Scoop Tram, los LHD, como le quieran llamar, eh, o algún equipo minero, pues acércate y pregunta, ¿no? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Porque sí pasa mucho que llegan a tomar este puesto pues personas que no estudiaron minería. Bien, entonces nosotros de alguna manera tenemos que tener presencia en la operación. Así es. No, Entonces, no de alguna manera. Tenemos que estar en la operación minera. ¿y cómo vamos a hacer esto? ¿Hay alguna de nuestras responsabilidades que cubramos o que tengamos que cumplir en este punto? Sí, cumplir con tus recorridos diarios. Esa es la manera, bueno, recorridos de verificación, recorridos pues de auditorías, como lo quieran llamar, pero un recorrido en donde nosotros vayamos a campo y pues veamos todo lo que está alrededor, ¿verdad? Bueno, para los que somos nuevos, los que no hemos estado en el departamento de seguridad, ¿nos podrías así explicar de una manera sencilla, en donde nosotros podamos entender qué es un recorrido? Un recorrido se hace por las áreas de trabajo, Ujú. con la finalidad de detectar condiciones o actos inseguros, pues de las personas o en el área de trabajo, corregirlos y evitar algún accidente. Ujú. Estos recorridos pueden ser pues individual, o sea, el área de seguridad, dar sus recorridos internamente, o bien puede ser auditorías cruzadas. Se da mucho que entre líderes, entre departamentos, asistan juntos a un recorrido Ah, sí, sí me tocó. y vayan y vean las áreas y detecten estas condiciones con la finalidad de corrección y pues obviamente de que no una persona no salga lesionada. No, y al final de cuentas una auditoría cruzada te puede ayudar porque cuando estás tanto tiempo en un lugar, a lo mejor tú dejas pasar algunas cosas porque ya no es tu prioridad o porque ya así funciona. Pero si hay una auditoría cruzada, una persona que no conoce el área pudiera identificar algo que una persona que está siempre turno a Siempre. turno, en ese momento no lo identifica, ¿no? Así es. Ah. Entonces por eso sí nos ayuda mucho estar en campo y cómo podemos estar en campo pues realizando este tipo de recorrido. Oye, ¿y hay alguna manera de hacer este recorrido de la mejor manera de aprovecharlo? Pues sí hay varios puntos que de hecho los vemos en el curso. Pero sí hay varios puntos en el cual podemos hacer pues de mejor manera. Lo importante aquí es que ustedes conozcan a su personal, que sí estén, que sepan cómo realizar o llevar un buen recorrido a cabo, ¿no? O sea, desde tener algún formato, porque ojo, voy a hacer un paréntesis. La norma 023 nos pide que verifiquemos las condiciones Ajá. del área. Entonces, pues obviamente para el cumplimiento normativo, pues muchas veces calidad nos pide formatos, ¿no? Entonces, pues tener un formato en donde nosotros podamos recabar pues todo lo detectado. Y aquí el punto clave es el acercamiento con el personal, ¿no? ¿Para qué? Para que todo eso que se esté detectando, ya sea actos, condiciones, pues se pueda corregir si tú tienes un buen acercamiento con el personal, si lo tratas con respeto, si tienes empatía, si sabes cómo hablarle a la persona, pues sin sonar como muy acá de que quieres llegar a pelear, ¿no? Porque no se trata de pelear, se trata de corregir para poder evitar un accidente. Bueno, al final de cuentas, cuando haces un recorrido de verificación, lo que tienes que tener claro es el objetivo que vas a cumplir, ¿no? Sí, qué bueno que tocas ese punto. No nada más vamos a ir a ver qué vemos, sino tenemos que llevar un objetivo. Si a lo mejor ya hay recorridos anteriores, o sea, de ya se hizo un recorrido y ya hay como que los puntos levantados O y sea, como que ya todo, tienes cosas identificadas. ya tienes lugares y condiciones o actos identificados, pues vas con el objetivo de, a ver, ya se corrigió o darle el seguimiento para que no se queden como en el aire, porque muchas veces vamos al área y levantamos puntos por levantar.
Y aquí ¿Sí o como que lo no? importante realmente es corregirlos Ujú. bueno, vienen las tan famosísimas acciones correctivas y preventivas, ¿no? La idea es como si en ese momento lo podemos mitigar y Ajá, continuar la operación, pues se corrige. se corrige. Pero si es algo que le tenemos que dar seguimiento, que no podemos tal vez corregirlo en ese momento, pues viene la parte de, oye, ¿cómo vamos, no? Así Y es. luego la parte de qué vamos a hacer para que nos vuelva a ocurrir algo así, ¿no? Sí, sí, les digo, no solo es ir a campo a levantar 100 puntos Ujú. para que nada más le demos seguimiento a dos, porque yo me acuerdo que cuando recién empecé, yo iba al campo, obviamente cuando recién empecé pues no sabía identificar mucho, ¿no? O sea, sí fue un proceso en el de aprendizaje, De familiarizarte. de familiarizarte con las áreas de trabajo, con lo que con los equipos que se utilizaban, con todo lo que había en el proceso, ¿no? Pero sí era como, o sea, tengo que llevar puntos o condiciones o actos porque si no me van a regañar. ¿Qué fui a hacer, no? O sea, yo me sentía en ese punto de tengo que detectar algo, tengo que detectar algo. Y yo entre más detectaba, todo lo anotaba. Falta de orden y limpieza. Y lo más sencillo que yo... Y ese no era el punto, realmente teníamos que ir con el objetivo de dar seguimiento a lo anterior o de realmente pues no buscar, pero sí Identificar. Ujú. identificar algo que verdaderamente estuviera poniendo en riesgo al personal o a las instalaciones, ¿no? Y corregirlo y darle el seguimiento, no importa si es uno o si son 10 pero que sea de calidad, pues, o sea, Que tu que recorrido realmente tenga un objetivo claro. un objetivo claro y se pueda dar un resultado. Oye, y por ejemplo, en el levantamiento de todas estos puntos, ¿quién era el responsable de corregirlos? Ay, depende. Depende del área. Por decir, si vamos a un recorrido de seguridad y vamos, no sé, al taller de mantenimiento, ¿no? Y pues los del taller de mantenimiento, pues realmente no, nada más en minería, pero siempre lo tienen muy ordenado. Ujú. No sé por qué, pero los talleres de mantenimiento siempre son como que el orden y la limpieza no es muy buena por todos los mantenimientos que se hacen, por todas las herramientas que Ah, utilizan. Sí, o sea, trabajan mucho en esa parte del orden y la limpieza porque realmente cuando están haciendo un mantenimiento es, traigo esto, traigo el otro y ando muy rápido, entonces sí es trabajar mucho en esa parte, ¿no? Pero si llegamos al departamento de mantenimiento, al taller, por decir, y hay un punto, yo por poner un ejemplo, falta de orden y limpieza, que es el más común, pues bueno, el responsable ahí de corregirlo no va a ser el supervisor de mina. no. Estamos de acuerdo, ¿no? Ujú. Entonces, sí se dice, bueno, si aquí está la condición, si aquí se presenció un acto inseguro con tu personal, pues el responsable es el encargado del taller o el supervisor de mantenimiento en turno. Ok, entonces la responsabilidad cae al departamento. Y en este punto, entonces, si tú como seguridad eres quien levanta el punto, ¿cuál es tu responsabilidad? O sea, ¿dónde es tu responsabilidad? ¿Hasta dónde tú llegas? No, nuestra responsabilidad sigue. Nosotros Ujú, tenemos que seguir dándole el seguimiento. O sea, si nosotros vamos o se plasma quién es el encargado de la corrección de esa ujú. condición que pone en riesgo al personal, esa persona, por lo cual, o ese departamento tendría que darle el seguimiento o el cumplimiento, pero nosotros como departamento de servicios es monitorear que se cumpla, estar Ok. en revisión constante, O que sea, se cumpla y que no se vuelva a repetir. o sea, y por ejemplo, yo ya en la más interesada. Estos recorridos, o sea, ¿en qué momento los haces si tienes que abarcar todas las áreas? O sea, tú tienes como un calendario donde dices, este día fui a mantenimiento, levanté ciertos puntos, regreso en 3, una semana o 4 días. O sea, ¿cómo organizas tus recorridos? Pues depende de cuántas áreas tengan. O sea, yo por ejemplo me organizaba así, hacía como un plan del día, Ujú, ¿no? No sé, por decir. Porque también nuestra responsabilidad es como supervisores es que tenemos que hacer inspecciones. ujú. O sea, tanto de equipos como de lugares, Ah, ok. como de extintores, como de herramientas, o sea, nosotros como de señalización, tenemos que hacer
inspecciones de todo. Entonces yo lo como me programaba es, a ver, un día me va a tocar ir a la revisión de extintores. No quiere decir que si yo me vaya a topar un acto inseguro, Lo voy a ignorar. lo voy a ignorar, Ajá. ¿no? O una condición, obviamente pues se va a Atender. comunicar y Ujú, atender, si se puede en ese momento. O sea, si se puede corregir una condición, se atiende, se corrige. Si no, pues se programa, ¿no? ujú. Obviamente, si pone en riesgo, pues ya sea que si es un lugar inestable, pues se barrica y ya no puedes entrar, ¿no? Ahorita les digo tips Llego, de cómo llego barricaba. llego y paro la operación. Llego y paro y me vale quién esté. No, ahorita hablamos de eso. Entonces, La operación tiene que continuar. entonces yo, mi forma de organizarme era esa, ¿no? A ver, si hoy me toca inspección de extintores, yo voy a hacer mi inspección de extintores, ¿no? ¿Cuántos extintores tengo? No, pues que tengo 15. Ah, bueno, voy a ir a todas las áreas en donde tengo 15 extintores. Entonces, yo voy a las áreas, a lo mejor, bueno, yo a veces no alcanzaba en un turno porque sí eran bastantes extintores, pero ya me alcanza también para ver otras áreas, ¿no? Entonces yo me programo. Ah, bueno, pues ahora voy al taller, Ujú. ahora voy a tal parte. Y te vas programando, por decir, si en un día tú detectaste alguna condición, pues a lo mejor el día de mañana o en el turno siguiente, ya sea si sea contraturno, pues dices, bueno, se encontró esto, hay que darle seguimiento a esto y se programa a dónde se va a ir. O sea, Ok. yo creo que es como, se parece mucho a la supervisión operativa, ¿no? Es Pero como, cambia el enfoque. pero cambia el enfoque, Ujú. exactamente. O sea, sí es como, el supervisor de mina, pues termina su turno, dice qué fue lo que hizo en el turno y puebla los equipos, ¿no? Ah, Los este equipo se va a ir a clavadores. rezagar, este equipo, el acarreo va a estar en tal lugar y el rebaje va a estar, ¿no? Y para que el otro turno le dé continuidad al ciclo. Es lo mismo como con el supervisor de seguridad. Ah, bueno, en mis responsabilidades tengo inspecciones de estas y estas. Contraturno, hice esto, te toca esto. Si es que tienes contraturno. Si es que tienes contraturno, porque luego también a mí me manejaba que yo andaba en los dos turnos. ¿Y qué tan seguro es esto? No, no es muy seguro. No, no lo hagan, no, no exijan 12 horas y son de 12 horas, 8 horas. No, no más, no más. Pero bueno, creo que aquí ahorita, en este momento, justo con lo que estás comentando acerca Perdón. de solo tener una persona o más bien un departamento pequeño de seguridad, porque por lo regular no son departamentos que incluyan mucha gente. Ujú. Entonces, pues, ¿cómo le haces para partirte en 1000, en 10 y poder cumplir con todo? No, o sea, no puedes partirte en tanto. O sea, sí, sí tienes que ser muy ordenado en tus prioridades. O sea, son prioridades, pero sí me tocó, por ejemplo, en una empresa que éramos dos. Si me estás viendo, jefa. Bueno, mi compañera, éramos dos. O sea, y las dos hacíamos todo. Le hacemos de lampistería. Le- No sé si sepan qué es lampistería, pero entregarle Sí. el equipo, los dispositivos de seguridad, ¿no? Em, íbamos a mina, dábamos recorrido, hacíamos lo administrativo, hacíamos las inspecciones, nos peleábamos con los jefes, o sea, hacíamos de todo, ¿no? Entonces, y cuando una se quedaba sola, que la otra tenía que salir de descanso, una se aventaba todo. Y era muy desgastante, la verdad, ¿no? Pero realmente sí te tienes que programar, sí, no puedes abarcar todo. O sea, no puedes ver todas, como un supervisor de mina, a lo mejor no puedes ir a todas las áreas operativas en un turno, pero sí tienes que darle prioridad a lo que está pasando, depende de la condición, depende de la situación en la operación, para darle el seguimiento. Entonces aquí es donde entra la parte de que cada uno somos nuestro propio supervisor de seguridad. No necesitamos a otra persona que esté detrás de nosotros para poder cuidarnos. Ya sea un gerente, ya sean los jefes, un supervisor, no necesitamos a alguien que nos cuide. O sea, nosotros o ustedes mismos serían la parte de cuidarse. Por eso
nosotros como seguridad no podemos abarcar todo, necesitamos también ese apoyo Al final de cuentas, ustedes son como un departamento de servicio, ¿no? de Son una servicio. guía, dan la dirección o las bases para que el resto de departamentos o el resto de puestos de trabajo Pueda o de personal funcionar. pueda funcionar con una guía. Así Porque creo que es. aquí sí vale la pena como que hacer la mención de, si bien seguridad no se va a meter a la parte de la operación a tomar decisiones o a meterse al taller para atender un mantenimiento, eh, por el contrario, operación sí tiene que garantizar la seguridad de su operación. El encargado, el supervisor, el mecánico de mantenimiento sí tiene que realizar sus actividades de manera segura. Entonces, por eso entra como que esta parte del Así es. complementar, que probablemente no vamos a encontrar un supervisor de seguridad, porque imagínense cuántos supervisores de seguridad vamos a necesitar Para cada uno. para cada uno, porque todos necesitamos a alguien que nos esté cuidando, pues no suena No. muy lógico, ¿no? Realmente. Entonces, aquí va a ser como que esa gran diferencia, ¿no? Nosotros tenemos que tener esta formación en seguridad, Así es que esa es nuestra chamba. en la generar esa cultura, ¿no? Capacitar, el dar soluciones, porque sí se da mucho de que vamos nosotros como seguridad a la operación y Ujú. como decías tú, paramos, ¿no? Sí. O sea, ya paramos la operación porque esta condición o porque este acto, porque esta situación de riesgo está así, paro la operación. Sí, pero no se trata solo de ir a parar y me voy. Sí, es justo Se lo que les... trata, o sea, si bien Operación Mina, como tú comentabas, es la toma de decisiones respecto al operativo, Ujú. también en cuanto a seguridad, pero nosotros también, si estamos parando, pues a lo mejor no están viendo la situación, necesitamos retroalimentar qué es lo que está pasando y en conjunto buscar soluciones. No, ahora sí que el parar una operación no tiene este objetivo de, ya no barrenen o ya no continúen con la actividad, No, sino más bien la paro para hacerlo de manera segura, segura. O sea, no es de exactamente. la paro por parar, sino tenemos como que este objetivo o esta razón, ¿no? Ajá. De garantizar la continuidad operativa pues de manera segura. Y cosa que pues los que están realmente en la operación piensan que nada más pues paramos por parar. Depende de quién esté en el puesto de seguridad. Por eso les digo, si sean bien objetivos y obviamente en conjunto tomen decisiones operativas porque obviamente no vamos a permitir que un colaborador o que un supervisor también a nivel pues de jefatura, de supervisión, pues se nos accidente, ¿no? O sea, no queremos que nadie se nos lesione. Me imagino que también cuando toman la decisión de parar una operación es porque es algo, pues un tantito crítico, ¿no? Algo Sí, así ya que necesita atención inmediata. sí, sí, cuando ya se detiene alguna operación es porque necesita atención inmediata o porque sí se está saltando algún punto de, pues, del procedimiento operativo, ¿no? Del procedimiento seguro. Porque si bien el experto está en campo, si bien el experto a lo mejor es el que barre en el jumbo, el que trabaja con el equipo operativo o el supervisor de mina, nosotros, pues si estamos viendo una condición, vamos a decirle, a ver, hay que hacerlo de manera segura, ¿no? O sea, y en conjunto determinar cuál es la mejor manera de poder realizar la actividad para poder seguir, porque de ahí todos comemos. Yo siempre digo eso. Sí, no, pues es que sin operación no, No hay ¿para nada. qué están los demás departamentos, no? Exactamente. Oye, y ya con todo lo de tu experiencia y lo que te ha tocado como vivir ya en una operación minera, ¿cuál ha sido como un reto o el reto más importante que ahorita recuerdes que hayas pasado? Pues sí pasé por muchos. Yo creo que ese que te digo que nos dividíamos todo el trabajo, o sea, que que la carga era tan pesada de Ujú. trabajo que teníamos que abarcar todo. Y ahí aprendí mucho, obviamente. Aprendí mucho, Sí. pero para mí todo fue un reto porque yo me acuerdo que me quedaba hasta 60 días en la mina, sin descansar. O sea, no, no es para quejarme, Ni pero tampoco es una recomendación. ni tampoco quiere decir que esté bien. Pero sí fue para mí un reto el poder lograr sacar la operación adelante,
porque les digo, éramos dos y yo me acuerdo que la unidad, o sea, cuando yo llegué a esa empresa, la unidad recién abría, entonces no había nada. Y me tocó para mí, junto con mi compañera, pues Implementar todo. Mm. empezar de cero y buscar por aquí, buscar por allá y hacer esto y hacer lo otro entre las dos. Y te digo, cuando uno estaba sola, pues tenía que seguir. Entonces sí fue, pues para mí todo un reto lograr que fluyera la operación, ¿no? A fin de cuentas ya después, pues ya veías todo muy bien Ya implementado y implementado, instalado y todo. No, obviamente no quiere decir que nada más nosotras, sino obviamente todo en conjunto, todos en conjunto. Pero sí para mí fue un reto muy pesado, pero muy satisfactorio porque la verdad es que de ahí aprendí. es que yo creo que ha de ser muy complejo o complicado y cuánto tiempo tuvieron que haber dedicado para implementar o crear un departamento de seguridad desde nada, ¿no? Ujú. Creo que ese es como uno de un reto personal. Creo que algo que tal vez, no nada más al departamento de seguridad, creo que en general a cualquier persona que tenga contacto con personal, un reto fuerte o un reto que se nos va a presentar y que vamos a tener que trabajar es la parte de este contacto con el personal, ¿no? Entonces, te lo englobo de esta manera porque la siguiente pregunta justo va a eso. ¿En algún momento te tocó eh, llegar con una persona y hacer una retroalimentación y corregirlo? ¿Y cómo fue esta experiencia? Pues no en algún momento, todos los días. Todos los días. Sí, todos los días, la verdad es que ese es nuestro trabajo, el acercamiento con el personal, entonces era de ley. O sea, tú no puedes llegar nada más a decir para la operación, tú no puedes llegar nada más a le tomo foto de esta condición y me voy. Ujú. Tú tienes que abordar al personal. Tú tienes un recorrido de seguridad, es abordar al personal. ¿A qué me refiero con abordar? Sino el tener este acercamiento con el colaborador, con la persona, ¿no? Obviamente, el motivar de que a lo mejor ciertas cosas está haciendo bien de su trabajo, porque es un experto en su trabajo, ¿no? Pero a lo mejor otras cosas que por lo mismo que está todos los días que tú comentabas, no logra pues ver, tú hacerle ver de manera, de qué otra manera puede hacerlo seguro, ¿no? Entonces sí me tocaba, pues la mayoría de los recorridos, pues yo creo que todos, de Tener un los contacto con recorridos, el personal. siempre tener ese contacto con el personal. Si nosotros no tenemos ese contacto con el personal, prácticamente no hicimos nada. Oye, ¿y cómo es la reacción del personal a este contacto? Depende de la persona. Porque como hay personas que, como te digo, pues tienen mucha experiencia. Ujú. Y voy a tocar un tema porque sí me pasó, ¿no? Me ven chiquita, me veo chiquita. Episodio que grabemos, episodio que Dani dice, es que me ve chiquita. Es que me veo pequeñita. Entonces, sí era, yo me imagino que era pues difícil de que una niña Ujú. recién egresada Llegando a los 22 años, a la mina llegando, 22, 23 años, yo llegué a los 21 a los 21. a la mina. Tengo 22. Entonces no tiene tanta experiencia como dice. Este, o sea, que una niña de 21 años llegue a la mina, al área operativa, quiera hacer un acercamiento porque está detectando una condición y porque no quiere poner a esa persona que tiene más de 30 años de experiencia en su rama, en su campo, en su área, en riesgo porque no le puede pasar un accidente, llegue y busque la mejor manera de abordarlo. Algunas personas no lo aceptan. Sí. Y es muy común que digan, ¿y tú por qué una niña de 20 21 años que acaba de salir, que no sabe nada de la vida, que está en pañales, me va a venir a mí a decir cómo hacer mi trabajo si yo llevo más de 40 30 años de experiencia en lo que estoy haciendo y yo nunca me he accidentado? Sí. Entonces es difícil. Y otro, también me tocaba que sí se hacía el acercamiento y hay colaboradores, hay personas, pues la verdad que sí te toman la importancia. O sea, si tú no llegas y no, párate, que no sé qué, o empiezas a pelear, sino al contrario, das una
pues retroalimentación o das tu punto de vista o buscas la manera de tener este buen contacto, pues sí te hacen caso. O sea, sí, sí es como, sí, Llamas cierto. como la atención del personal, ¿no? Giras como esto de la mentalidad de, si cierto, me puedo accidentar, déjelo corrijo. Y justo es ahí cuando empiezas a crear como que esta cultura de seguridad, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, sí es muy difícil crear una cultura de Sí, seguridad. definitivamente. Yo creo que no es imposible, pero sí es muy difícil crearla porque no todas las personas somos iguales y no nada más en la industria minera, sino pues en todo el mundo obviamente somos completamente diferentes y cada uno tiene una manera de pensar. Entonces, pero si vamos buscando la manera en cuanto a nosotros como seguridad, pues sí se puede. Bueno, y ya para ir cerrando el ¿No? tema, eh, ¿qué le dirías a alguien que tiene interés, que busca ser supervisor de seguridad? Que lo piense bien. Que se vaya a la operación. Que se vayan a la operación mina, ¿no? O que ahí estudien o ¿cómo? Tomen un curso de operación de equipos. Que si es lo que ustedes quieren hacer, adelante. Algo que decías tú en un episodio pasado es que obviamente no le vas a, no, si te llegan oportunidades, pues no vas a agarrar la que sea, ¿no? Pero si tú quieres formar parte del departamento de seguridad, que realmente sí es muy difícil, yo sí lo he dicho completamente, es difícil el departamento de seguridad, pero es un área muy bonita. ¿Por qué? Porque también te capacitan mucho, o sea, sí te capacitas bastante, aprendes mucho, tienes el contacto Con toda la con toda operación. la operación, y más si estás en una empresa grande, pues obviamente traes planta, operación, todo, ¿no? La exploración, o sea, O traes sea, como que no todo. te limitas solamente a la parte operativa o a la mina. Exactamente. Pues que adelante, que no lo pienses, que te capacites mucho, que de verdad si vas a estar en esta área te guste, porque si no te gusta no lo vas a hacer de manera Algo que pues mencionamos buena. mucho es esta parte de buscar qué te apasiona, para Busca tener que te como que ese apasiona. sentimiento de, de hacer las cosas bien. Sí, Ujú. busca qué te apasiona, porque por ejemplo yo ahora que estoy de este lado, obviamente somos humanos, cometemos ciertos errores, cometemos a lo mejor ciertos actos inseguros por acá de este lado en nuestra propia casa, Ay, sí. pero realmente ya estando, o sea, ya viviendo todo lo de la operación, llegas a tu casa y ya ves la seguridad aquí. De hecho, hoy, si no me entendiste que pasamos por un lugar en donde estaban haciendo un acto, o sea, pasamos lejos, por eso A lo mejor no me vi. ajá, no viste o no tuvimos el acercamiento, obviamente, pero si ven a alguna persona que esté cometiendo un acto, pues Como que sí. ya tienes como que ese radar. Pero ya tienes, no pues sí el radar, pero ya logras identificar Como que ya eres más consciente. consciente, o sea, sabes que si lo haces, te puede pasar algo. Sí. ¿No? Entonces, pues, no lo piensen, si les gusta, adelante, capacítense, investiguen, Certifíquense. certifíquense, conozcan la operación, pues sí, tomen muchos cursos con nosotras, no es publicidad, Con Impulso Minero. pero, pero sí, sí, yo creo que estando ya en el área de seguridad, sí, sí les va a gustar. Y si no les gusta, pues bueno, pues se pueden ir a la prisión, ¿verdad? A Pero, otro departamento, o no a otro departamento. necesariamente. Pero sí. Bueno, entonces yo creo que hasta aquí dejamos el episodio. Esperamos que les haya gustado mucho y que realmente les sirva esta información que platicamos el día de hoy. Si les gustó o si conocen a alguien pudiera estar interesado en justo el tema de la seguridad, no olviden compartir este video. Si tienen alguna duda sobre este tema o si les gustaría de que habláramos de algo más, no olviden también nos pueden dejar un comentario y nosotros lo atendremos. Nos vemos la próxima y hasta Bye. luego.